Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de cómo mi propósito con Dios se puede alinear con mi carrera, con mi profesión o lo que yo ejerza en mi día a día. Ya nos vemos. Y para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Les presento a Néstor, es un hombre de familia, tiene una hija, un hijo también y es parte de nuestra congregación. Muchas gracias, Daniel. Gracias por invitarme. Me siento muy honrado de estar acá. Por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Néstor Jiménez. Voy a plantearlo desde tres perspectivas: lo familiar, lo profesional y lo laboral. Lo personal, soy un joven de 48 años, felizmente casado, tengo un par de hijos. Pues como padre de familia. En lo profesional, soy ingeniero industrial de carrera, después realicé una maestría en investigación de operaciones y estadística, y en lo laboral, pues he tenido una trayectoria como en distintos escenarios, pero actualmente soy gerente de una entidad, que es un fondo de empleados de una universidad importante aquí en Bogotá. Llevo en esa posición 9 años y además pues he tenido como otros roles en juntas directivas, en otros escenarios, pero básicamente es con mi trabajo desde el punto de vista de la ingeniería industrial y la gerencia. Wow, súper completo el perfil. Pues ahí vamos. Construyéndolo, sí, una tarea que no termina, pero ahí vamos. Ok, súper. Bueno, para comenzar me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son algunas de las maneras prácticas en las que podemos servir a Dios tanto dentro como fuera de la iglesia? O sea, a través de nuestras carreras profesionales, por ejemplo, tú como ingeniero. Ok, yo creo que normalmente cuando uno asiste a una iglesia, digámoslo así, o profesa el cristianismo y lo practica, que finalmente es un modo de vivir, termina uno inconscientemente como dividiendo la vida, como la vida del domingo en la mañana cuando asisto a la iglesia y el resto de la vida, como que uno termina compartimentalizando la vida de uno. Okay. Yo creo que ahí empieza uno a cometer errores, porque sí creo que la esencia de ser cristiano permea y debe permear todo. Sí. Ahí es donde está el real impacto. De hecho, cuando uno mira el evangelio y la palabra, pues Jesús siempre lo hizo. O sea, él era uno en la sinagoga, en la prédica, pero era el mismo en el día a día y en la vida. Entonces yo creo que uno cuando está desarrollando una profesión es importante mantener siempre esa esencia de cristiano y debe permear todas las barreras y todas las fronteras y las áreas de la vida. Okay. Entonces en mi caso particular, digamos que traer eso de una manera decidida, consciente y realmente involucrar a Dios en las decisiones es supremamente importante. Muchas de las decisiones que yo tomo en el día a día siempre en este momento están pasando por el filtro ¿qué haría Jesús en este caso? Okay. ¿Cómo lo veo desde la perspectiva cristiana? Y yo sí creo que eso le da una esencia distinta. Independientemente de si estás en la iglesia o no estés, siempre tu guía va a hacer lo que Dios manda. Trato de hacerlo, siento que es un esfuerzo, es importante porque muchas veces eso lleva a problemas. Me explico. Tomar decisiones desde una perspectiva cristiana en algún momento puede ir en contravía de cosas que se están determinando. Okay. Es muy común, por ejemplo, hoy en día temas como corrupción, temas como la comisión, temas como para que yo pueda tener éxito en algunas cosas tengo que hacer cosas que no están con mi forma de ser. Entonces que no se alinean con los valores de uno, que son cristianos. Okay. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo es muy importante, pues en la universidad donde yo trabajo, todo el tema de la diversidad, la inclusión, el todo vale, y pues no. Entonces, por ejemplo, dentro de mi esencia nosotros no generamos... Es un choque. Por ejemplo, cuando yo llegué a la entidad donde yo trabajaba, era común que tuviéramos, pues la entidad hacía un paseo anual. Entonces se iba todo el grupo de trabajo, un día completo o 2 días, y con mi esposa decidíamos eso no está bien. Salir con unas personas que no son mi familia, de golpe las personas terminan consumiendo licor, dando espacio a cosas que no son. Entonces, desde que yo llegué se cambió eso y la actividad de cierre de año es una cena en familias, en un restaurante lindo donde va cada quien con su pareja y compartimos ese espacio. Al comienzo a la gente no le gustó, pero es que siempre llevamos 20 años haciendo un paseo nosotros y la pasamos delicioso y bailamos y nos emborrachamos ese día. Y no amanecemos
hacemos el día siguiente. Pero Sí. ahora no. Entonces, Okay. ese tipo de cosas es supremamente importante y creo que eso hace la diferencia. Tú no sabes quién te está mirando. Entonces, digamos que me ha llamado mucho la atención y es que en lo que uno está haciendo, sin querer ser religioso ni santo, ni mucho menos, sí creo que la gente empieza a encontrar diferencias en lo que uno hace y me he sentido orgullosamente honrado en que he sido llamado a liderar cosas desde mi perspectiva. Es decir, yo soy gerente de un fondo de empleados, pero en algún momento me invitan y dicen, oye, hay una asociación nacional, ¿por qué no se lanza a ser representante de toda la asociación? Y fui en su momento escogido como de parte de una junta directiva para una asociación nacional. Entonces, porque vemos que usted tiene algo diferente. Entonces, digamos que para mí me ha honrado mucho, pero creo que es eso, es tratar de sacar a Jesucristo de la Biblia, de la palabra del domingo, implementarlo en uno mismo. y llevarlo conmigo al trabajo todos los días. Sí, esas historias de la Biblia que pasaron hace más de 2000 años, o sea, no es solo por algo histórico o porque creamos en eso, sino porque queremos implementarlo también en nuestras vidas. Por algo es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios sana, transforma. Y ahora bien, me gustaría tocar otro punto importante y es, ¿crees que la oración juega un papel importante ahí? Digamos, cuando vas a tomar esas decisiones como la que hiciste, que no vamos a hacer un paseo donde nos vamos a descontrolar, sino vamos a hacer una cena familiar donde todos vamos a poder tener un momento de comunión. Yo creo que la relación permanente con Dios siempre está. Entonces hay como espacios. Entonces digamos que el espacio de la iglesia y la adoración es uno, el espacio de la oración diaria, atendiendo la palabra, ha sido otro, y llevar como las decisiones del día a día a esos espacios es supremamente importante. Trato en la medida de lo posible, porque a veces se lo olvida, hay que ser muy decidido y muy intencional en ello. Voy a tomar esta decisión, como oremos un poco a ver cómo se toma, y ahí creo yo que esos espacios de ayuda terminan siendo muy valiosos. Mi esposa me ayuda mucho. Digo, mi esposa, tengo que tratar esta situación, de tomar esta decisión, ¿tú cómo lo ves? Y se vuelve como una consejera de primera mano al respecto. Okay. Inclusive en muchos casos, en algunos casos, como la ayuda idónea. Como una ayuda idónea, pero además en espacios como en la iglesia también, digamos, el tema de tener un pastor como el nuestro, que tenemos esa bendición de tenerlo, estamos como en este tema, consultar ciertas cosas termina siendo algo muy valioso. Pero sí, creo que la oración, la comunicación permanente con Dios y pasar por el tamiz de la palabra sin ser religioso. Yo creo que cuando uno empieza a pasarse al lado de la religiosidad, creo que ahí termina uno cometiendo muchos errores y pierde credibilidad en su no hay fe, no hay creencia. Exactamente. Y pues uno termina siendo un poco hipócrita. Tal cual. ¿Cómo enfrentas esos desafíos y esos obstáculos? O sea, en tu carrera profesional, puesto que obviamente el mundo nos dice que hagamos esta cosa porque nos puede llevar a tener más dinero, puede ser a tener más fama, a ser más glorificado. Entonces, ¿tú cómo haces con esos obstáculos? Yo creo que los obstáculos siempre van a estar ahí. Uh-huh. El hecho de que uno tenga principios cristianos no significa que los problemas no van a estar. Y por el contrario, creo que a veces se le vuelven a uno como más complejos. Y así puede resultar. Pero sí siento que uno termina teniendo un elemento adicional, una ayuda extra que uno empieza como a identificar. Entonces sí siento que cuando uno entrega como las situaciones en manos del Señor, las cosas empiezan a verse diferentes y las situaciones van a estar ahí, los problemas siempre van a existir, pero la actitud de uno frente a los problemas termina siendo diferente. Okay. En mi equipo de trabajo, por ejemplo, siempre yo digo, nosotros no podemos comprometernos con un resultado, pero sí nos debemos comprometer con un esfuerzo. Pues vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las cosas funcionen. Si no salen, pues ya no es problema de nosotros, en el buen sentido de la palabra, pero siempre tenemos que dar la milla extra. Entonces ese tipo de vidas, ese tipo de ejemplos de vida, de dar la milla extra, donde si yo hago lo estrictamente lo necesario, pues seguramente el resultado es uno, pero si cada uno de nosotros va más allá, es importante. En esta semana, hago un paréntesis interesante, estaba conversando con alguien de la institución donde yo trabajo y me compartía que alguien de Samsung Internacional, la empresa, es un vicepresidente, se lo encontró en un congreso y le preguntaba ¿qué hacen en Samsung para ser diferente? Dice, hacemos dos cosas, y yo digo que eso es realmente ser cristiano. Uno, cada quien hace lo que le corresponde con la excelencia que se debe. Okay. Y en segundo lugar, yo confío en que los otros están haciendo lo mismo. Okay. Entonces, si todos estamos desde la posición de cada quien haciendo lo que le corresponde con excelencia, las cosas tienen que fluir.
Y por ejemplo, en mi equipo de trabajo trato de confiar, porque finalmente sé que hay seres humanos detrás, con sus historias, con sus problemas, y estar desde una perspectiva de Cristo, pendiente de lo que las otras personas están viviendo, eso finalmente transforma. Uno está en una organización y se conecta con otras organizaciones, pero que hay detrás personas, seres humanos, gente pero que uno ¿crees llama. que eso puede reflejarlo en todos los valores cristianos? Yo creo que sí. Sí, y la gente lo termina reconociendo. Entonces, uno puede hacer negocios o no hacer negocios, pero las relaciones se mantienen. Estos días cortamos una relación de 3 años con una aseguradora, pero el negocio se cerró porque no pudieron dar las condiciones que necesitábamos, pero siento que encontré personas muy valiosas que las estoy impactando con lo que conversamos. Entonces, cuando conversamos, hablamos de cómo se abordan las situaciones, cómo se enfrentan la vida, los problemas, porque finalmente hay seres humanos, y creo yo que ese abordaje es llevar también la palabra del Señor a esas personas que uno tiene. Alinear la vocación con la carrera que uno tiene. Exactamente, porque finalmente hay que encontrar a Dios en el trabajo. Yo creo que cuando uno empieza a encontrar a Dios, porque hablamos de transformar el mundo hay que cambiarlo, el mundo. Que somos luz, que somos sal, pero ¿cómo? Ahí está la cuestión. Ahí está, pero yo creo que cuando tú empiezas a transformar el mundo, ¿y qué es el mundo? El mundo es tu trabajo, es tu círculo de amigos, es tu círculo de compañeros, es tu cliente. O sea, ¿es donde tú puedes ser influencia? Exactamente. Y uno sí tiene el poder de transformar vidas. Nosotros en la entidad donde yo trabajo le ofrecemos servicios a 2.500 personas más sus familias, y no son un crédito más. Cuando tú empiezas a indagar con la persona, ¿y usted para qué necesita esto? ¿Qué va a hacer con estos recursos que le estamos entregando? Y te empiezas a preocupar por la persona y no por el proceso, la relación empieza a cambiar. Alguna vez yo hablaba con una amiga mía que es médico y me decía hace muchos años, me decía, uy, es que hoy me llegó un apéndice terrible. Yo le decía, no, era un ser humano que estaba sufriendo de una apendicitis. Entonces, cuando uno empieza a ver personas en lo que uno hace, que podemos impactar con lo que creemos, la esencia empieza a cambiar y el mundo empieza a cambiar. Claro, el mundo, cuando uno lo ve como algo tan grande, pues se termina siendo inconmensurable, pero el mundo en el que yo me muevo, con lo que yo hago poco o mucho, termina siendo mejor porque yo estoy ahí. O peor, también puede pasar. ¿Te ha pasado lo de peor? Yo creo que cuando uno se aleja de los principios puede terminar siendo peor. Por ejemplo. Yo creo que cuando una persona actúa buscando su propio interés, el mundo termina siendo peor. Es decir, yo tengo una plantación y entonces yo necesito ser más productivo, entonces voy a talar 25 árboles para poner una pastura y poner una vaca para ordeñarla. El mundo después de eso va a ser peor. Sí. Pero mi mundo, entre comillas, mi interés mejoró porque seguramente va a tener unos centavos más adelante. Creo que eso tiene que ver más que todo con el amor al prójimo y con servir a los demás. Porque pues Dios nos dijo, como nosotros vinimos a servir a este mundo, y Jesucristo no vino a ser servido, vino a morir y pues dar su vida por nosotros, porque quería hacer ese acto de servicio como sacrificio. De acuerdo. Entonces yo creo que cuando tú logras alinear y entender que tú estás acá por un propósito, la forma de ver la vida cambia. Donde estés y en donde estés. O sea, ¿crees que si yo lo veo desde mi propio interés, desde mi propio egoísmo, desde para mí todo, se vuelve muy superficial? Claro, porque Jesucristo lo que vino cuando tú miras la historia de Jesús, Jesús empezó a decir, es importante trabajar por el bienestar y la felicidad, pero no solo la mía, sino la felicidad y el bienestar del otro. Si hay alguien que está tuvo una dificultad como el samaritano que fue afectado, fue robado, y yo me sacrifico porque el otro esté bien, lo curo, inclusive pongo mis recursos para que sea sanado y demás. Esa filosofía te empieza a transformar la vida. Comienza a trascender. A trascender, pero además yo me doy cuenta que como que termina siendo algo, si yo doy, la medida que yo doy, como que empiezo a tener más para poder dar más. O sea, eso termina siendo un círculo virtuoso. Es mejor dar que recibir. Tal cual. Yo creo que el círculo virtuoso empieza a funcionar. Ok. Y de esa forma se van alineando nuestros valores cristianos, pues con nuestra vocación, con nuestra labor que estamos ejerciendo, y pues le estamos haciendo lo mejor, no para nosotros, sino para Cristo. Exactamente. Pero para hacer mejor el mundo donde yo me muevo. Sí. Exactamente. Sí, para transformarlo. Tal cual. Porque pues el mundo va hasta donde la iglesia permita.
Pero finalmente, digamos que tú eres un ser que te estás alineando pues tú estás interactuando con otros seres y tú terminas teniendo cosas en las que tú eres bueno, cosas donde a ti te apasionan, cosas que el mundo necesita cosas. Entonces cuando tú logras alinear todos esos aspectos, tu vida empieza a ser útil para el punto donde tú estás. Y pues comenzamos a glorificar a Dios en nuestra vida cotidiana. Y era mucho pues de lo que me comenzabas a hablar, de que a veces somos cristianos el domingo y el resto de la semana somos otra cosa. De acuerdo. Pero yo creo que más allá de la intención de hacer las cosas bien y ayudar a los otros, termina siendo más poderoso que el hecho de yo decir que soy cristiano o que profeso una fe. Sí, no hay mejor testimonio que ese. Exactamente. Si uno necesita hablar de que uno es cristiano, algo está pasando porque las actuaciones no son suficientes y tiene uno que empezar a hablar, creo yo. O sea, tu actuar debe hablar más que tus palabras. Porque es más sincero. Debería ser más sincero. Y cuando empiezas a tener un discurso... porque es coherente con lo que uno dice, pues lo que uno hace. Exactamente. Si tú tienes un discurso que no coincide con tu forma de actuar... Hay algo más. Wow, súper interesante. Y esa coherencia se da en los mínimos detalles. No, y la gente se da cuenta, obvio. Claro, si yo llego a mi oficina y no saludo a las personas, o alguien me sirve una cosa y no agradezco... soy igual al mundo. Exactamente. Pero peor aún, si yo después digo que yo soy cristiano, entonces no venga. O sea, conociendo la verdad, hago el mal. Exactamente, eso es peor. Ok. Es peor. Entonces tenemos una gran responsabilidad de cambiar, pero también tenemos una gran responsabilidad de tener coherencia con lo que profesamos y ser, porque finalmente cuando tú empiezas a hablar mucho, la gente te critica más. Si tú no has hablado nada y no actúas tan bien, como que... Pasas por sabio. Claro, pero si uno empieza a decir cosas y actúa mal, la gente lo va a decir como es un hipócrita. Exactamente. O es muy falso, esa sería la más fácil. Exactamente. Entonces es ser cuidadoso, pero finalmente uno termina descubriendo y encontrando y demostrando la esencia de lo que uno es y de lo que uno cree en lo que uno hace, en cada momento de lo que uno hace. ¿Crees que por eso es tan importante que tengamos nuestro momento de intimidad diario con Dios para pues rendirles las cuentas, pero sobre todo para conocerlo más? Porque pues si estamos bien en la intimidad con Dios, lo podemos demostrar cuando estamos en nuestra vida diaria. De acuerdo. Y además que la Biblia tiene un montón de información supremamente útil para todos los elementos de la existencia humana. Yo pues con mi esposa estamos haciendo el devocional diario de la iglesia y es una cosa maravillosa cuando estamos como en una situación y vamos a lo que se lee en el día. Uno dice, esto como que, ¿cómo se vería esa situación a la luz de lo que estamos leyendo? Y empieza a tener como un impacto en muchas cosas de la cotidianidad. Y yo creo que hay que siempre estar atentos a lo que me dice la palabra en relación con lo que estoy viviendo y con lo que tengo que decidir. Ese tránsito tiene que ser permanente. ¿Cuál capítulo, para finalizar, cuál versículo, cuál historia de la Biblia tú crees que nosotros podemos llegar a implementar en nuestras vidas profesionales? ¿Cómo cuál ejemplo te gusta más? Yo creo que la parábola de los talentos es la que me parece que en la parte productiva es más valiosa y es, tú puedes ser en la escala o en la estructura de una organización el que solo tiene un talento o puede ser el que tiene 2 o puede ser el que tiene 5, no importa los que tengas, si tú te pones a hacer tu tarea, la haces con amor y empiezas a trascender desde allí, hay que duplicar. O sea, el problema no es qué tanto aporto, sino en qué proporción aporto. Si yo tengo 1 y doy el 100%, termino dando otro más. Pero si yo tengo 5 y doy el 100%, estoy dando 5. Si cada quien hace lo que le corresponde con una visión diferente, la vida empieza a transformarse. Y si me doy cuenta que tú no sabes quién te está mirando. De las personas, yo que tengo, digamos, equipos de trabajo que tú eres a cargo, un coordinador, que eres un jefe, tú obviamente ya tienes una experiencia para saber, esta persona está haciendo esto. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú tienes personas a cargo, tú rápidamente identificas personas distintas. Y los valores talentos. distintos. Okay. Exacto. El símil que yo utilizo es como cuando tú estás en un edificio, entonces si tú estás en el piso 1 tienes una perspectiva, si te subes al piso 10 ves diferente y si tú estás en el piso 25 ves distinto. Cuando uno está en el piso 25 puede identificar
características distintas. Y sí me doy cuenta que cuando las personas tienen esencias con principios, lucen distinto y empiezan a transformar su mundo, y uno cuando está arriba, uno empieza como a apoyar esos talentos. Entonces sí creo que actuar con principios cristianos y valores hace la diferencia en el mundo profesional, y eso se ve. Y para mejor. Para mejor, y es imposible pasar desapercibido. Entonces, la invitación es a que se haga eso, porque yo sí creo que uno termina dejando de pasar desapercibido y empieza uno a brillar, no de un momento para otro. Es un tema de consistencia, pero a largo plazo es una muy buena forma de llevar lo que son nuestras creencias a otros. Sí, lo vas cosechando poquito a poquito y pues vas sembrando, obviamente. Wow, muchísimas gracias, Néstor, de verdad fue un placer tenerte acá en nuestro podcast y escucharte, claro que sí, fue un gran aporte, la verdad. Gracias, Daniel, muchos éxitos, y pues invitar a todas nuestras personas que siguen estos podcasts a que den like, lo compartan, porque creo que es una forma moderna, actual, de transformar a el mundo en el que tanto estamos, y pues hay muchas estrategias y esa es una. Entonces no olviden hacer y pues cualquiera otro, compartirlo con sus amigos, porque hay mucha información valiosa. Muchas gracias. Y así como dijo Néstor, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan acerca de este podcast, o si quieren que desarrollemos otro tema, lo recibimos, lo aceptamos y lo vamos a hacer.